¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles 11 de marzo del año 2026. Con el gusto siempre de saludarlos, que nos acompaña aquí en Encuentro de Negocios con toda la información del mundo de los negocios y de lo que está pasando a nivel global. Preocupante la situación que se vive a nivel global, principalmente por los escenarios que se tienen en Medio Oriente y que están llevando a los mercados a estar pues totalmente volátiles. Hablaremos precisamente de ello, sobre cómo es que el precio del petróleo, pues el precio del petróleo cayó y subió y ha sido un vaivén de precios en el mercado, tras un informe de liberación de reservas y acciones que subieron en Asia al inicio de esta semana por el anuncio, más el anuncio de una nueva refinería que se abrirá en los Estados Unidos, más los anuncios también de Donald Trump de que ya podría detenerse la guerra. Pues también hablaremos de ello, sobre cómo Donald Trump reitera que la guerra con Irán podría terminar pronto. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. Y eso especula en los mercados porque frena el alza del precio del petróleo, porque tranquiliza los mercados, pero la pregunta es cómo va a acabar la guerra. Aunque podría ser más una tácita rendición por parte de Estados Unidos y desplegarse de la zona para que pueda evitarse cualquier escenario, mientras Irán no ha quitado el dedo del renglón, donde habla sobre que si alguna infraestructura que pueda ser estratégica, sea de petróleo o gas, es atacada en Irán, Irán atacará instalaciones del mismo tipo en la región, tanto de Israel como de Estados Unidos. Entonces, la escalada sigue fuerte, y más por el cierre del estrecho de Hormuz, porque Irán ha dicho que el cierre del estrecho de Hormuz está totalmente resguardado por su ejército, la Guardia Revolucionaria de Irán, y que no pasarán pasará ningún barco vinculado a los Estados Unidos e Israel o sus aliados. Y Francia también entrando en este escenario de llevar pues diferente equipo de embarcaciones militares hacia la zona para abrir un corredor de petróleo, como ellos le llaman, para continuar con el comercio de petróleo. Pero eso descalaría aún más el escenario, que los franceses nada tienen que estar haciendo en Medio Oriente para empezar una guerra con ellos. Eso pues pone más tensa la situación, ¿no? Entonces hablaremos de todo esto, de este resumen que al final pues está tambaleando la economía global referente a este escenario, que de verse acelerado un escenario, una escalada en la región, como le decíamos la semana pasada, pues los precios del petróleo podrían elevarse. La semana pasada hablábamos de los $120, pues llegó casi a los $120 el domingo por la noche. Los mercados de futuros de petróleo llegan a $119. Entonces no estamos tan lejos de lo que hemos hablado aquí en el programa, aquí en Encuentro de Negocios. Pues también vamos a hablar, tendremos nuestra cápsula Mundo Cripto, Marketing para Todos, y también saberes digitales de Conlami. Pues vamos con nuestra primera cápsula, Marketing para Todos, y continuamos aquí en Encuentro de Negocios. Hola, hola, bienvenidos a Marketing para Todos, el espacio donde hablamos de marketing de forma sencilla y útil para cualquier emprendimiento. Yo soy Nicole García y hoy vamos a hablar de algo súper importante, y es cómo personalizar la atención al cliente. Hoy en día hay muchísimas opciones para comprar, pero algo que hace que un cliente siempre vuelva no es el precio. Muchas veces es cómo lo hiciste sentir. Cuando un cliente siente que lo conoces, que lo escuchas y sobre todo que lo valoras, es muy probable que este mismo regrese a tu negocio. Por eso, la personalización puede marcar toda la diferencia. Te daré una serie de pasos que podrían ayudarte a mejorar todo este proceso. Lo primero es que conoce a tus clientes. Escúchalos, pregúntales qué les gusta, qué compran más o qué necesitan. Toda esta información te va a ayudar a entenderlos mejor y a poder ofrecerles algo que realmente les interese.
algo que sí dé un valor agregado a su vida. Lo segundo es que usa su nombre y recuerda pequeños detalles, es decir, personalízalo, que se sientan importantes. No es lo mismo recibir un mensaje que diga "Hola María" a uno que solo diga "Hola cliente". Los pequeños detalles hacen que la relación se sienta cada vez más cercana y más humana. Esto es lo que todos los clientes estamos buscando en todas las marcas. Tercero, haz recomendaciones personalizadas. Si tú ya sabes qué compró un cliente antes, puedes sugerirle algo relacionado o complementario. Esto no va a ayudar solamente a aumentar tus ventas, también va a ayudar a demostrar que realmente estás tratando de conocer a tu cliente, de investigarlo, de aprenderlo y por supuesto de mencionarlo dentro de tu negocio. Cuarto, ofrécele beneficios especiales, por ejemplo, descuentos para clientes frecuentes, promociones en cumpleaños o inclusive accesos anticipados a nuevos productos. Este tipo de acciones van a ayudar a fortalecer la relación con tu marca y que esto sea un poco más apegado a los clientes. Tienes que recordar algo muy importante. Personalizar la atención no va a significar gastar más dinero. Significa ser más atento, más cercano y más estratégico con tus clientes. Porque cuando un cliente siente que lo entiendes, no solo vuelve, también recomienda tu negocio. Yo soy Nicole García y esto fue Marketing para Todos. Continuamos en Encuentro de Negocios. Pues hablaremos sobre el escenario que se está dando en Medio Oriente. Continúa la guerra en Medio Oriente. Continúa la guerra contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel y esta respuesta contundente del gobierno de Irán hacia estos dos países. Bueno, en el caso de Estados Unidos, pues contra las bases militares que tiene para las monarquías árabes que están en el Golfo Pérsico, y contra Israel, que ha sido asediada día y noche por los bombardeos intensos de misiles hipersónicos con tecnología nueva que incluso no se había visto en la guerra de los 12 días hace un año. Pero el costo de la guerra empieza a sentirse en los mercados una semana después del inicio de esta guerra, que fue iniciada por Estados Unidos y el Estado de Israel. El estrecho de Hormuz, este pequeño espacio que mencionábamos la semana pasada, que se encuentra en el Golfo Pérsico, que prácticamente es el corredor de salida del 20% del petróleo que se produce a nivel global. Pues Irán ha lanzado una advertencia directa a los Estados Unidos. La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó un mensaje contundente para elevar aún más la tensión en Medio Oriente, declarando que ninguna embarcación vinculada a los Estados Unidos e Israel cruzará por el estratégico estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes del planeta por el petróleo, que todavía apenas no se alcanza a notar los efectos, pero al menos en los Estados Unidos el alza en los combustibles ya es evidente. La advertencia ha sido directa y sin ambigüedades, y va también este mensaje directo a otros países aliados de Estados Unidos como Francia, que ya ha anunciado el despliegue de embarcaciones hacia la zona para destapar el estrecho de Hormuz, que ahí está otro país que seguramente imprudentemente entrará en la guerra contra Irán, que Francia, como decía al inicio, nada tiene que hacer en Medio Oriente y menos desatar una guerra más extensa. Y el gobierno de Irán ha dicho contundentemente: si tienen dudas, acérquense y prueben. Así lo ha afirmado el jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, reiterando que Teherán ya habría advertido previamente sobre esta postura en el marco de la actual escalada militar en la región. El mensaje llega en medio de una creciente tensión en esta zona del Medio Oriente, donde Irán ha reforzado su presencia naval y mantiene vigilancia permanente sobre el estrecho de Hormuz, esta vía estratégica donde transita no solamente el 20% del petróleo global, sino también parte de el comercio en la zona, que también pues se abastece a través de esta entrada hacia uno de las zonas más importantes de Medio Oriente. El estrecho de Hormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del planeta,
por esta angosta ruta marítima que es pequeña. Si usted lo busca en el mapa, en Google Maps, es un espacio pequeño, es un estrecho, por eso le llaman así el estrecho de Hormuz. Por su angostura, ruta marítima circula cerca de una quinta parte del petróleo que se comercia globalmente, por lo que cualquier restricción o confrontación en la zona podría tener consecuencias inmediatas en los mercados de los energéticos. Y ya lo vimos este fin de semana con precios que sí llegaron casi a llegar a los $120 por barril. 119 y centavos de dólar llegó a costar los futuros de petróleo el domingo por la noche, cuando los mercados en Asia abrieron con las advertencias, pues subieron de tono y el tráfico marítimo bajo presión. Esta zona del mundo se vuelve a convertir en uno de los focos más delicados del escenario geopolítico global. Y bajo este contexto, pues Donald Trump pues dice y declara que la guerra con Irán podría terminar muy pronto. No sé cómo, pero Donald Trump dice que va a terminar la guerra con Irán pronto y frena de alguna forma el alza del precio del petróleo, porque de alguna forma los inversores están esperando a que las tensiones en la región se disipen para que el precio del combustible no especule a precios más altos. Sin embargo, la realidad como se ve es que no hay canales diplomáticos para que se detenga este conflicto, más porque quienes iniciaron la guerra fue Estados Unidos e Israel, e Irán no ha cesado con sus ataques a las bases militares que tiene Estados Unidos en la región y contra el Estado de Israel, que aunque en los medios de comunicación se esté evitando difundir, son imágenes prácticamente pues devastadoras de una zona de guerra, ciudades como Tel Aviv, donde pues este centro neurálgico de este estado israelí, su capital económica, está duramente golpeada en su infraestructura, que pocas imágenes son las que se logran rescatar de los medios de comunicación árabes, que sí transmiten lo que está sucediendo, mientras los medios en Occidente pues no lo muestran tanto o muestran muy poco. Entonces, bajo ese escenario y bajo lo que sucedió este fin de semana con el precio del petróleo que llegó a rozar casi los $120 por barril, como lo dijimos aquí hace una semana, pues sucedió el fin de semana. Durante la madrugada del lunes llegó a rozar casi los $120 por barril y se ha disipado nuevamente el precio, se ha bajado hasta $91, pero esta incertidumbre se continúa y esta acumulación de un alza en este año, de estos 3 meses, ha sido del 50%, pero para que dimensionemos el nivel de la especulación que se tiene por los altibajos de las noticias, que prácticamente los precios del petróleo han estado a expensas de las declaraciones que cada uno de los gobiernos emite, como lo que mencionabas anteriormente, lo que menciona Irán sobre el estrecho de Hormuz, las declaraciones de Donald Trump sobre estar logrando un progreso significativo en la guerra, que se han adelantado y que muy pronto se frenará el precio del petróleo porque el conflicto terminará pronto. ¿Terminará cómo? Porque pues bueno, al menos podría ser en el discurso y tal vez ya no continuar la escalada contra Irán. Eso podría ser real, pero Irán muy difícilmente se va a detener. Eso también es una realidad. O muy difícilmente va a liberar el estrecho de Hormuz, que está cerrado. Por eso los precios del petróleo están aumentando. Pero para que dimensionemos la volatilidad, el día de ayer martes, los precios del petróleo llegaron a variar entre un precio y otro hasta $10. O sea, precios que ni siquiera veíamos que se movieran tanto, incluso en meses. En cuestión de 2 horas, el precio llegó a variar hasta $10 por barril. Eso es prácticamente un escenario tan volátil porque los mercados están a expensas de lo que verdaderamente pueda pasar en Medio Oriente. Y las declaraciones que ha dado Donald Trump de que al final pues esto está por terminar, pues muchos preguntan cómo. Y este escenario de cómo es que el precio del petróleo ha tenido un alza del 50% debido a estas tensiones entre los Estados Unidos e Irán, pues hay pocas señales de que el estrecho de Hormuz pueda abrirse rápidamente. Y la llegada de los franceses a la zona
pues todavía acrecenta más las tensiones, que insisto, Francia no tiene nada que hacer en Medio Oriente, queriendo intentar socavar un conflicto que si Estados Unidos no ha podido con su armada desplegada en Medio Oriente o en el Golfo Pérsico y ha sido duramente golpeada, los franceses van a entrar en una guerra que nadie está pidiendo, o al menos en Francia nadie está pidiendo, y eso podría acelerar la caída de Emmanuel Macron, ¿eh? Eso lo dejamos aquí grabado, de que si entra en la guerra Francia, Emmanuel Macron podría tener una caída en su popularidad tremenda, que con un conflicto interno o protestas internas en Francia podrían llevar a un cambio de gobierno precipitado. De por sí ya ha tenido estos escenarios el gobierno de Francia, pues se pueden acelerar. Pues bueno, al final este es el escenario que se vive y seguimos hablando de este tema aquí en Encuentro de Negocios. Vamos con la cápsula Saberes Digitales de Konami y regresamos aquí a Encuentro de Negocios. Hoy, en Saberes Digitales, a propósito del Día Internacional de la Mujer, hablaremos de liderazgo femenino en los negocios. ¿Sabías que las empresas donde las mujeres tienen roles de liderazgo son un 21% más rentables que las que no? Ese dato no lo dice una campaña de género, lo dice McKinsey, una de las consultoras de negocios más importantes del mundo. Hoy vamos a hablar de algo que nos importa a todos: el liderazgo de las mujeres en los negocios. ¿Qué es? ¿Qué lo hace diferente? ¿Y por qué ignorarlo le sale muy caro a las empresas? Primero, aclaremos algo. El liderazgo femenino no significa que solo las mujeres lo ejercen, ni que es un estilo suave o menos efectivo. Se trata de un conjunto de habilidades que la investigación identifica con más frecuencia en mujeres líderes. Escuchar de verdad, tomar decisiones consultando al equipo, manejar las emociones con inteligencia y ver el impacto humano de cada decisión de negocio. ¿Les suena familiar? Probablemente porque ya han visto estas cualidades en acción, aunque no siempre en la persona que tenía el título de jefe. La diferencia más importante con el liderazgo tradicional está en el cómo. Mientras el estilo más típicamente masculino tiende a ser directo, jerárquico y orientado a resultados rápidos, el liderazgo femenino tiende a ser más colaborativo, a pensar en el largo plazo y a construir equipos donde la gente realmente quiere quedarse. ¿Y cuál es mejor? La respuesta honesta es: depende del momento. Pero lo que sí sabemos, con datos concretos, es que los equipos que combinan ambos estilos toman mejores decisiones, se equivocan menos y son más innovadores. Ahora, la parte que más sorprende a los empresarios cuando lo escuchan por primera vez es que no se trata tan solo de un tema de justicia o de cuotas de género, es un tema de dinero. Las empresas con más mujeres en puestos directivos generan hasta un 19% más de ingresos por innovación, retienen mejor a su talento y sus equipos cometen menos errores que les cuesten mucho. El problema es que en México tan solo el 14% de los puestos de alta dirección los ocupan las mujeres. Eso no solo es una injusticia, es una oportunidad desperdiciada todos los días. El liderazgo del futuro no tiene género, pero sí tiene características muy claras: empatía, colaboración, visión de largo plazo y resultados. Exactamente lo que el liderazgo femenino lleva décadas practicando. Si eres parte de una organización, pregúntate hoy: ¿cuántas voces femeninas están tomando decisiones donde tú trabajas? La respuesta puede decirte mucho sobre hacia dónde va esa empresa. Soy Nicte Ortega y nos vemos la siguiente semana en otra cápsula de Saberes Digitales. Continuamos en Encuentro de Negocios y como lo veníamos diciendo, bueno, el precio del petróleo cayó ayer. O sea, vino en escalada después de que el fin de semana alcanzó un máximo de casi los $120 por barril. Fue bajando el precio. Ayer, el martes 10, pues la volatilidad que se vio en los mercados es tremenda. O
O sea, ver cómo los precios del petróleo bajaban hasta 5% y volvían a rebotar y bajaban nuevamente, es algo sumamente no visto, que créanme que, bueno, aquí en Encuentro de Negocios hemos hablado de muchos de estos temas desde hace 15 años, ya 15 años aquí en Encuentro de Negocios, pero recordar más atrás, antes de no estar frente a micrófono, y que yo creo que podría remontarme al 2008, cuando era previo a los meses que se reventó la burbuja de los créditos subprime en los Estados Unidos, pues se llegaron a ver precios de hasta $150 por barril en 2008. Yo lo recuerdo muy bien. Bueno, el internet como tal no estaba tan permeado como ahora y la información no fluía tan rápido como hoy, pero lo cierto es que para que se diera ese escenario como el que se vivió en 2008 pasaron varios meses, y esto lo vimos en una semana. O sea, es impresionante la velocidad con la que los mercados prácticamente han entrado en pánico, porque al final sí está relacionado a hechos tangibles y no especulación. Y el hecho tangible es que una de las arterias más importantes para el comercio del petróleo en el mundo están bloqueadas, que es el Estrecho de Hormuz. Entonces, bajo ese escenario, cualquier declaración ligada a una posible solución al conflicto le viene bien a los mercados, y eso de alguna forma le ayuda a que esto pueda bajar un poco la tensión, y esto ha hecho que los mercados de valores pues experimenten esta volatilidad también. En el Standard & Poor's 500, por ejemplo, fluctuando entre ganancias y pérdidas, para terminar ayer la sesión con una ligera caída del 0,2%. Las acciones asiáticas subieron 0,8% en la apertura, mientras que el sentimiento por el comercio de inteligencia artificial pues recibió un impulso, ya que acciones como Oracle subieron 8% en las operaciones posteriores a la apertura. Gracias a estos ingresos fue que las bolsas de alguna forma tuvieron un pequeño respiro, pero de ahí en fuera los mercados están con una volatilidad tremenda, y esto debido a que pues se vive un escenario, como lo decíamos, totalmente de incertidumbre, pero yo diría que más de certidumbre. O sea, pensar que el Estrecho de Hormuz está cerrado por Irán y que algunos medios estén como en un negacionismo, porque hay declaraciones oficiales del gobierno de Irán que dicen que el Estrecho de Hormuz lo tienen bajo control, y que si hay una embarcación que quiera cruzar por el Estrecho de Hormuz será atacado. No hay más. Ya ha sucedido con algunos petroleros en los últimos días, y la advertencia está ahí. Entonces, esa tensión que se vive todavía no se ve reflejada en los mercados del petróleo tan fuertemente. Ojo, y eso que ya estamos hablando de rebotes en alza en los precios enormes, pero todavía no lo vemos tan tajantemente, porque el cierre del Estrecho de Hormuz, el que no esté fluyendo barcos con contenedores llenos de petróleo que están totalmente dispersándote por diferentes rutas comerciales alrededor del mundo, todavía no empieza a sentirse el efecto, y esto va a sentirse como un alza en los precios generalizados de los combustibles, y esto llevará a que el fantasma de la inflación vuelva, y eso no lo vamos a ver sino hasta en unas semanas más. A pesar de que este cierre dure una semana, dure dos, incluso si llega a durar un mes, los precios del petróleo se van a elevar muchísimo más allá de esos $150 que ha sido el máximo histórico que ha tenido. Y como les contaba aquí, lo vivimos por ahí del 2008, cuando reventó la burbuja de los créditos subprime. Se llegaron a ver los precios de 147, $148 más o menos del precio del Brent del Mar del Norte. Entonces, ese escenario no se asemeja ni siquiera a lo que podría suceder con este cierre del Estrecho de Hormuz en unas semanas más. Entonces, si esto se da, si no hay caminos diplomáticos, si no hay diálogo, esto va a suceder, y la economía global, como lo hablábamos aquí durante muchos años, que después de la pandemia vino la inflación vino de la mano con un proceso de recuperación de la economía global muy lento, que incluso todavía hace algunos meses
hablábamos de la inflación como un efecto que todavía se veía, que las economías se estaban recuperando poco a poco y que las tasas de referencia de los bancos centrales pues ya estaban de alguna forma durante mucho tiempo a la alza y que era momento de que esas tasas comenzaran a bajar, ¿no? Porque también estaba siendo muy caro la deuda que tenían los gobiernos y también los créditos estaban siendo muy caros, entonces también eso estaba afectando a la economía. Con este escenario, ver una semana más o 2 semanas más el cierre de esta arteria importante en Medio Oriente y cómo puede llevar a una alza generalizada en los precios por el alza en los precios de los combustibles, va a tener efectos incluso hasta políticos que Irán seguramente ese es el objetivo que tiene. O sea, esta es una guerra muy bien contestada a Estados Unidos e Israel, porque saben muy bien que al momento de que se cierra esta importante vía de comercio petrolero global, se asfixia a Estados Unidos con los precios del petróleo. O sea, le está dando donde más le duele, que es en la economía. Entonces, esto es un efecto dominó. Si en Estados Unidos empiezan a notar un alza en los precios de los combustibles, empieza a haber un alza en los precios generalizados de la canasta básica y empiezan a notar que la inflación empieza a golpear los bolsillos, ese discurso de Donald Trump de no estar de acuerdo con la guerra se desvanece. Incluso la base MAGA, que es aquella que le da los votos a Donald Trump y que son sus seguidores, pues empieza a fracturar. Y esa es una realidad también. Y en un pleno periodo de elecciones intermedias que se avecinan en el mes de noviembre. Entonces todo esto tiene un efecto dominó que al final de manera interna empieza o se empezará a golpear a los mercados y pues obviamente también le pegará duramente pues a la economía y a la economía de los países occidentales, que es el objetivo seguramente que tiene Irán sobre esta guerra que pues está siendo quirúrgicamente muy bien respondidos estos ataques constantes, no solamente en el ámbito militar, sino también en las geofinanzas. ¿Y cómo? Pues con el petróleo. Así es la manera en cómo han utilizado cómo ha utilizado Irán esta posición geoestratégica que tiene en Medio Oriente para poder golpear a una de las economías más importantes del mundo, que es los Estados Unidos. Y continuamos ya en Encuentro de Negocios, pues llegamos a la parte final del programa. Como siempre, agradecerle por habernos acompañado el día de hoy. Nos puede escuchar también en nuestro podcast a través de todas las plataformas de música vía streaming. Nos puede encontrar como Encuentro de Negocios. Nos escuchamos por aquí el próximo miércoles con más información de todo lo que está pasando en el mundo de los negocios y en el mundo en general sobre este escenario lamentable que se vive en Medio Oriente, y tendremos pues más noticias de lo que esté sucediendo alrededor del mundo. Yo soy Bedan Ramírez, nos escuchamos el próximo miércoles aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.